de lo que es la familia. Y el Señor me enseñaba que si se te descompone la familia, se te descompone todo. Porque si tu familia no está bien, entonces tu ministerio en la iglesia tampoco va a estar bien. Si tu familia no está bien, tu trabajo tampoco va a estar bien. Entonces, ahora sí que, como dicen, ¿no? Mata al perro y se acaba la rabia. Entonces, lo que nosotros necesitamos mantener bien es nuestra familia para que se pueda reflejar en todo lo que hagamos en nuestra vida. Amén. Si tu familia no está bien, se te descompone todo. Entonces necesitamos saber que nuestra familia, si tú tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, entonces a ti te va a costar trabajo, pues concentrarte en el trabajo. Te va a costar trabajo estar sirviendo, estar bien en el Señor. Inclusive a los varones dice la palabra del Señor que si ellos son ásperos con su esposa, entonces sus oraciones no son escuchadas. Entonces podemos ver que si se nos descompone la familia, se descompone todo. Entonces necesitamos mantener nuestra familia unida mediante el Espíritu Santo para que podamos funcionar en todo. Entonces vamos a ir a Mateo 7:24, palabras de Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Otra vez dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, fíjese, dice, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca. Jesús dice que el que pone atención a sus enseñanzas, imagínese, Jesús le llama sabio a una persona que cuida a su familia. Porque dice, todo el que pone atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, dice, es tan sabio, o sea, es tan inteligente, es tan lleno de sabiduría como aquel que cuida su casa. Amén. Entonces dice, es tan sabio. Jesús compara a la persona que pone atención a sus enseñanzas y las pone en práctica, tan sabio es este que pone atención como aquel que edifica su casa sobre la roca. Entonces yo me fui a ver qué quería decir sabio en el original. Y en el original sabio viene del griego frónimos, que significa, fíjese, un rey sensato, que cerca o encierra su reino. Dice, aquel que denota habilidad y practica actuando devotamente. Enseña y practica la sabiduría. Entonces fíjese, Jesús cuando está hablando de ese hombre sabio, en el original es un rey sabio que cerca su casa, cerca sus pertenencias. Entonces dice que es un rey que mantiene un cerco de protección. ¿Ok? A ese Jesús le llama sabio.
aquel hombre o mujer en sabiduría que cerca a su familia. Y entonces dice, pone un cerco y dice, es aquel que tiene habilidad y práctica para actuar devotamente enseñando la sabiduría. Dice que es aquel que enseña y practica la sabiduría. Ahora, vamos a ir a Mateo 24:43. Dice, palabras de Jesús: de la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Fíjese lo que dice Jesús: ¿son ustedes siervos sabios y fieles, a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Dice, fíjese, son ustedes siervos sabios y fieles. Otra vez ocupa el mismo término sabios, a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano. Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de mis bienes. Dice, aquel sabio que cerca su casa y aquel sabio que dice que les da alimento a sus hijos y aquel sabio que hace los quehaceres de su casa. Después le empezamos. Lucas 12:42. El Señor les respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y atento al que su señor deja encargado de los otros sirvientes para darles la comida a tiempo? Dichoso el sirviente al que su señor al regresar encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si el sirviente piensa, mi señor va a tardar en volver, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, se verá en serios problemas. Ahora, ¿quién es a quien Dios llama sabio? A aquel padre o madre que cumple con la protección de lo que el Señor le encomendó, mental y práctica, enseñando, pero también practicando lo que enseña. Ahora, aquí el Señor Jesús está diciendo que es un hombre sabio el que está cuidando y cercando sus pertenencias, pero es un hombre insensato aquel que construye sobre la arena. Ahora, aquí podemos ver que Jesús no dice que no van a venir dificultades. Jesús en ambos, en aquel en que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena, a ambos le vinieron dificultades, porque dice que vinieron los vientos, que vinieron los huracanes, que vinieron la lluvia a ambas casas, pero una estaba sobre la roca y la otra estaba sobre la arena. Entonces en una pudo pasar esas dificultades, porque no a esta que estaba sobre la roca no le vinieron dificultades, a ambas le vinieron dificultades, pero una tenía sus cimientos sólidos y en la otra estaba sobre la arena. Entonces dice que cuando vinieron las lluvias, los huracanes y todo, entonces esa casa fue grande su ruina. Y entonces Jesús habla de ese hombre sabio, esa mujer sabia que está cercando su casa, que está protegiendo a los suyos. Ahora, en casa, aquí estamos hablando, mire, fíjese cómo Jesús
les está comentando y les está diciendo cómo es aquel mayordomo fiel, ¿no? Y entonces habla acerca de que da el alimento a tiempo y que los quehaceres de su casa están hechos. Ahora, mis amadas mujeres preciosas, ¿quiénes tienen su casa en orden? Que lleguen sus esposos a su casa y se encuentren en un lugar limpio. Cama tendida, trastes limpios, piso limpio, que sus hijos lleguen y vean un lugar limpio. ¿Quién de ustedes, mujeres, les prepara el desayuno a sus hijos y sus hijos no se van con la panza de farola a su escuela? ¿Quiénes cumplen el deber que Dios les dio? Y varones, ahorita vamos con ustedes, mis hermanos varones, pero la palabra de Dios habla acerca de ese mayordomo fiel. Dice que tiene sus quehaceres, que les da alimento a sus hijos. Entonces, muchas veces yo he escuchado muchos niños y muchas niñas pequeñillos que llegan a la escuela y sus papás no se acordaron de darles nada de desayunar. Que la mamá se va y deja a sus hijos al olvido. Sobre todo lo he visto mucho en mamás solteras. Por eso Dios estipuló una familia, para que el varón jale un poquito la rienda, porque si no la mujer se destapa. Entonces se olvidan de sus hijos, de sus quehaceres, de lo que Dios les encomendó, y entonces van y hacen todo menos atender. Y yo sé que es muy importante hablarles de cosas muy espirituales, pero yo creo que también es muy importante las cosas elementales de la vida. Porque por más que yo les diga, no, mis hermanos, oren y ayunen, y eso es buenísimo, no lo dejen de hacer, no lo dejemos de hacer. Pero si tú te la pasas orando todo el día y tu casa está en desorden y tu vida es un desorden y tu familia está sola, entonces ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve decirle a nuestros hijos, voy a servir? Mamá, pero es que tengo harta hambre. Tengo el servicio. Pero mamá, te hubieras acordado antes, hubieras hecho algo de comer porque tengo... No sé. ¿De qué nos sirve? Nosotros necesitamos aprender. Fíjese, mi hermano, que cuando Jesús libertaba a alguien, primero, después de que era libre, se bañaba. Se bañaba y ordenaba. Porque dice que cuando se hizo cuando Dios iba a hacer el mundo, bueno, ya estaba el mundo, pero cuando lo iba ya a hacer vivo, un planeta vivo, dice que todo estaba en desorden. Pero el Espíritu de Dios se empezó a mover, y entonces se empezó a mover y trajo orden. Así, mi hermano, que usted no puede estar orando en una casa mugrosa, no puede estar orando en un lugar sucio, no puede estar usted orando en donde traste sucio, ropa sucia, todo sucio. Necesitamos estar en orden, porque Dios es un Dios de orden. Usted vaya y vea la naturaleza, el mar. Inclusive Dios hizo hasta, si usted se pone sus para nadar, ¿cómo se llama? Para nadar, entonces usted va a ver adentro del mar orden. Porque incluso adentro del mar, Dios no dijo, está dentro del mar, ni ven, que es un desorden, no van a ver. No, Él ahí adentro del mar hizo orden. Entonces, yo recuerdo que algo que yo aprendí mucho de mi mamá es de que ella siempre tenía orden. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y me encantaba llegar porque cuando llegaba olía a fabuloso.
Entonces, llego a mi casa y ¡wow! Olía a fabuloso. Y eso me encantaba, que olía fabuloso. Y luego la sopa calientita. Y entonces llegaba yo y mi mamá me servía mi sopa calientita, mi agua y todo. Y yo era feliz. Olía a limpio, todo bonito. Pero yo no me hubiera aguantado llegar a una casa y decir, ay, arrimen las cosas porque no me puedo sentar, mamá. La comida, ay, hija, estuve tan ocupada. Ay, hazte un cereal. No, mis hermanos. Fíjese que el Señor me hablaba tan hermosamente de tantas cosas cotidianas de la vida. Y me enseñaba y me decía, ¿quieres que tu hija se enferme? No, entonces aliméntala saludablemente. Mis hermanos, yo no paso un día si mi hija no come verduras o frutas. Y luego mi mamá se enoja y mis suegros se enojan, pero está con chicharrón, dame los chicharrones, no porque luego andas vomitando. No, los chicharrones, dame los chicharrones. Un chicharrón ya. Un dulce así, y mi hija no come mucho dulce, ella se come una paletita de dulce y no se la termina. Lo que sí le gusta más es el chocolate, se lo debo controlar. Pero el Señor, yo a mi hermano le compré sus vitaminas. Y ella siempre toma vitaminas temprano. Y yo le compré un chocomil vitaminado. Mis hermanos, es por obra de Dios, pero también porque el Señor me enseñó, mi hija no se enferma. Ni de gripa, ni de tos. Yo he escuchado muchas niñitas chiquitas que ya le dio asma, ya le dio no sé qué, mi hija de chiquita nunca anduvo vomitando y vomitando. Pero el Señor me dijo, cuida de tu familia. Una vez mi mamá me aconsejó y me dijo, mira hija, tu hija está chiquita. ¿Tú quieres que a tu esposo le pase algo? No, entonces aliméntalo correctamente. Entonces, mis hermanos, yo estoy bien cansada, pero yo me paro siempre a las 5 de la mañana. Entonces, 5 de la mañana oro, leo la palabra, hago ejercicio y después de que hago ejercicio les preparo su jugo a mi hija y a mi esposo. Mi esposo me ayuda a preparar los huevitos, desayunamos, siempre les doy algo nutritivo. Y mi esposo yo lo cuido. Porque cuando yo esté orando al Señor, si a Él le pase algo, yo le voy a decir, Señor, tú sabes que yo lo cuidé, que le di alimento correcto, que comió esto, que le procuraba yo sus vitaminas, que esto y el otro. Y porque fíjese que he escuchado un testimonio de un hermano que él es evangelista. Entonces él iba a las cruzadas y sanaba por la gracia de Dios a muchos enfermos, pero después él se deprimió y le preguntaron por qué estaba deprimido y dice que porque el Señor hacía su obra de sanidad en las personas, pero las personas salían y comían todo y se volvían a enfermar. Y entonces decía, es que Dios la sana por su gracia, pero ellas solitas se buscan enfermar otra vez. La Coca-Cola, el que nunca, ay, se me olvidó preparar agua, tráete un refresco. Y el refresco, ay, hija, quiero un jugo, sí. Nunca le das agua natural a tus hijos, nunca les das verduras, nunca les das. Mis hermanos, mujeres, es la labor de nosotras procurar el cuidado de nuestra familia. Si te vas temprano a trabajar, limpia tu casa antes de que te vayas. Párate temprano, dale una barrida, dale unos trastecitos, mantén limpio. Enséñale a tu hija, mujer, que un día va a ser mamá, a tener limpio su cuarto, limpia sus cosas. Mis hermanos, no nos acostumbremos a vivir cochinos. Siempre procuremos tener limpio el lugar en el que estamos, que nuestros hijos se sientan bien en una casa bonita, ponga un florero, ponga unas bonitas cortinas, busque que su casa sea un lugar en que sus hijos se sientan bien. Siempre traten de que haya orden, cuiden el comer juntos. He ido a muchas casas que me he sentado y digo,
ya nos vamos a sentar a comer. No, ya comieron. Uno comió en la barra, otro comió en su recámara, otro comió en el baño, otro comió. Cada quien comió donde quiso. Cada quien come solo. No hay un orden de si a lo mejor comida no pueden porque trabajan, por lo menos la cena. No estén cenando mirando la televisión o el celular. Cenen en familia. Tenemos un horario para cenar juntos y platicar cómo te fue en el día, qué hiciste, qué pasó. Y entonces, no es nada más que coman tus hijos para llenarse. Ya se comió unas galletas. ¿Y qué más? Pues creo que unos chicharrones. Ya está lleno. Es nutrir. ¿Comiste verdura, hijo? No, me gustan las verduras. Yo sé, pero es por tu bien. No, debería de ver hasta mi mamá cuando va a mi casa. Cuando vengo a tu casa no quiero que le des de comer a la niña. Porque cómete las verduras. No quiero, cómete las verduras. No quiero. Son unos peleas. Pero ya entiende. Le digo, mira, hija, te las vas a comer, llores o no llores. Entonces mejor cómetelas sin llorar. ¿Para qué lloras? De todas maneras, no voy a ceder, te las vas a comer. Y entonces, antes odiaba la zanahoria. No, pues tanto, órale, cómete la zanahoria, que ahora ya hasta le gusta. Hasta el jugo de zanahoria ya le gusta. Mis suegros se asombran porque mi hija toma jugo verde. Entonces, jugo verde le gusta. Mi hermano, primero tuve que pelearme con ella. ¡Cómete el jugo! ¡No quiero el jugo! Las papillas de bebé, no hombre, me hace unos berrinches, pero va para adentro. Entonces, ya se acostumbró. Entonces luego ya me dice, mamá, como que me duele la panza, quiero comida saludable. Y cuiden de sus hijos, cuiden de su esposo. Ahorita si de repente llegara yo a su casa, mi hermano, ¿cómo estaría su casa? Limpia, mis hermanos. Señoritas que ya están grandecitas, ayuden a su familia, a su mamá. Los chiquitos pueden empezarlos a enseñar a recoger sus juguetes, pero las señoritas ya pueden, no se les van a caer las manos. Ahora, todo lo que siembran lo van a cosechar. Si ustedes no ayudan a su papá o a su mamá a hacer el quehacer, cuando se casen van a tener un hombre que no les va a ayudar en nada, y entonces van a entender lo que es el quehacer verdadero. Por eso cuando me dicen a muchachas, ya me quiero casar y juntar, ¿en serio? Ay, Dios mío. Preparar el desayuno, la comida, la cena, la limpieza, lavar la ropa. Gloria a Dios, digo. Ahora, la sabiduría entra primeramente y también enseñando sabiduría. Por ejemplo, ya que les hablamos de las cosas cotidianas, ¿quién? Por ejemplo, la Biblia dice que la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu. Y entonces, ¿quién le deja solo el alimento a sus hijos aquí en la iglesia? ¿Quién dice, ya fue el domingo a escuchar la enseñanza y la predicación? Toda la semana no le enseña nada de Dios. Levante la mano. Si pudiéramos ver a ese hijo en lo espiritual, estaría en huesos. Porque diariamente por lo menos chicharrones, pero les dan de comer. Pero si en toda la semana usted no platica con sus hijos y no habla de cosas bíblicas, ¿cómo están sus hijos espiritualmente? Ya fue, imagínese que comiera así. Ya comió el domingo ¿qué hora es? A las 12. Y el martes, bueno, si es que viene a la oración, el martes comió y el miércoles en el discipulado.
come el hijo 3 veces a la semana 1 hora. ¿Cómo está? Usted piense, ¿cómo estaría su hijo? ¿Cómo estaría? Y entonces vienen las tentaciones, el mundo, y los hijos decaen y los padres, ya, ¿por qué? ¿Quién sabe qué? ¿Cuántas veces alimenta a su hijo espiritualmente? Que diga, no ha comido espiritual, ha comido la comida, pero el espiritual no ha comido. Y entonces, ¿cómo? Si Dios le diera unos lentes súper para que viera el espíritu de su hijo, ¿cómo estaría? Por lo que usted le ha dado de comer espiritualmente. Ahora, escuché una persona, una mujer, una ama de casa, que dice que se puso enviciada en los videojuegos. Entonces su esposo platicaba y decía como en chiste, pero yo dije, wow, que se fue en la noche su esposo a trabajar y ella se quedó en los videojuegos jugando. Pues dice que él regresó y que ella dijo, ¿ya tan rápido regresaste? No, pues ya terminó el trabajo. Toda la noche jugando videojuegos. Mis hermanos, a lo mejor se escucha extremo, pero ¿cuántas mujeres no preparan la comida por ver las telenovelas? O por ver la serie, o se les olvida ir por sus hijos porque como están ocupadas haciendo otras cosas, no preparan la comida, no hacen el quehacer, dejan a sus hijos, ya se quieren ir con el amigo, con el novio, con no sé qué, y dejan a sus hijos por aquí encargados, por allá encargados, con el vecino. No importa que les hagan lo que sea, no importa, yo quiero divertirme. Y se les olvida que ya pasó el tiempo de la juventud y que ahora es tiempo de la responsabilidad. Y que Dios, cuando llegues, lo primero que te va a preguntar, ¿dónde está tu familia? Porque cuando Dios, Adán y Eva pecan, el Señor llega a ver al responsable de esa casa y era el varón. Y entonces Dios vio al responsable y no al culpable. La mujer era culpable, pero el varón era el responsable. Entonces, como Dios no se brinca la autoridad, como muchas veces nosotros lo hacemos, Dios respeta la autoridad. Entonces Él dijo, ¿dónde estás, Adán? No dijo, ¿dónde estás, Eva? Brincándose la autoridad de Adán. No, dijo, ¿dónde estás, Adán? Y entonces Adán, me escondí porque tuve miedo. Pero Dios confrontó al varón. Por eso el diablo tiene especial con los varones que van a ser o que son sacerdotes de un hogar. Los quiere tumbar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, nosotros, si el varón ya no cumplió su responsabilidad y ahora usted como mujer está cumpliendo la responsabilidad, Dios le va a pedir cuentas. Dios va a venir y le va a preguntar, ¿dónde está cada uno de sus hijos? ¿Qué fue de ellos? Ahora, vamos a Deuteronomio 6:1. Dice la palabra del Señor: el Señor su Dios me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y en la cual vivirán. El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán,
como resultado vivirán muchos años llenos de prosperidad. Dice, por tanto, oh Israel, escucha atentamente cada mandato y ponlo por obra para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Si obedeces estos mandamientos, llegarás a ser una gran nación en la tierra gloriosa de la que fluye leche y miel, según la promesa de Dios a tus padres. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy. Dice, y en este día, dice el versículo 7, dice, debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Átalos en tu mano y llévalos en la frente, escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Dice, debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estés en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Átalos en tu mano y llévalos en la frente, escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Ahora, si yo les pregunto a sus hijos, que no lo voy a hacer, ¿cuántas veces tu papá o tu mamá te ha hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se han sentado contigo y te han dicho qué versículo estás leyendo? ¿Qué estás buscando de Dios? ¿Cuántas veces te han dicho qué versículos te aprendiste o qué has leído de la Biblia? O hija, ¿qué dificultades tienes? Vamos a orar, ¿Cuántas veces se ha hecho usted un sacerdote responsable de sus hijos? O una sacerdota, porque si ya no está el varón, es que el varón ya no está. No, usted ahora ya tome la responsabilidad de sentarse con sus hijos y hablarles de Dios. ¿Cuántos hijos, mis hermanos, están creciendo perdidos por el celular? Los que les enseñan son las películas. Yo inclusive, hasta cuando mi hija está viendo una película, estoy más o menos tratando de ver de qué se trata, para ver qué es lo que está entrando a su cabeza. Hay una niña que es muy, ¿cómo se llama? Masha y el oso, ¿no? Entonces es como divertidona la caricatura, pero es una niña muy gritona, muy rebelde, ¿no? Y entonces yo empecé a notar que mi hija empezaba a gritar de una manera muy extraña. Entonces de repente yo empecé a ver que mi hija estaba viendo esa caricatura. Y entonces los hijos aprenden con quiénes se juntan tus hijos, con quién está tu hija, tu hijo, quiénes son sus amigos. Porque mi hija se empezó a llevar con una niña que le empezó a enseñar mi hija jamás había escuchado lo que era la Llorona. Y entonces empezó a llevar con una niña y la niña le dijo que era la Llorona y que el payaso que se come a los niños. Y entonces mi hija me empezó a decir, mamá, como que tengo miedo en la noche. Digo, ¿por qué tienes miedo en la noche? Por el payaso que se come a los niños. Digo, ¿y a ti quién te dijo el payaso que se come a los niños? Entonces yo le dije, no, hija, tú tienes a Jesús. Tú tienes que saber que Jesús te cuida. Vamos a orar en las noches, vamos a buscar del Señor. Vamos, mis hermanos, mi hija no le puedo sentarme a enseñar con la Biblia así tanto porque no la va a entender, pero yo le enseño con fábulas. Le digo, había una vez una niña que era muy grosera, o había una vez, entonces yo trato de alguna manera poner en su corazón la palabra de Dios. Yo le he pedido sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría para educar a mi hija en tus caminos y que no la obligue yo a ir a la iglesia, sino que sea un anhelo porque ha conocido a Cristo. Y entonces dice la palabra del Señor, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará.
Dile: Señor, ¿cómo me acerco con mi hijo, con mi hija? Porque lo veo descarriado, descarriada. ¿Cómo lo hago, Señor? Dame sabiduría. Y el Señor se la dará, pero si a usted no le interesa, no la va a pedir. Ya se compondrá. No se va a componer, mi hermano. Es su responsabilidad decir: hijo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué ya no buscas al Señor? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿O por qué pasa contigo? Pero mi hermano, si nosotros estamos aturdidos en otras cosas y el enemigo te busca que busques otras cuestiones antes de tu responsabilidad, entonces, por eso dice: y vas a hablar con ellos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, y les vas a enseñar la palabra. Porque muchas veces tomamos el versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, y creemos que es porque los domingos los traemos y ya. Instruye al niño en su camino y ese lo dejas a que le enseñe el maestro y ya, yo no, ya lo estoy llevando a la iglesia, ya. Y es parte, porque aquí van a aprender, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros hablar con sus hijos. Las niñas no se tienen que vestir como señoritas, son niñas todavía. Nada de: ¿por qué escotes, minifaldas y bailando sensual? Vas a traer miradas de perversos que te pueden hacer un daño, que te pueden buscar, y las mamás durmiendo. Su hija pone una fotografía y durmiendo. Yo me acuerdo que una vez escuché a mi cuñada, porque su hija se puso, pues su hija es chiquita todavía, tenía en ese entonces yo creo como unos 5 o 6 años, no me acuerdo bien. Entonces, pues encontró un shortcito y se puso un shortcito, pero bien chiquitito. Y su mamá le dijo: te me quitas ese shortcito chiquitito y te me pones un, que ese ya ni te queda, es mi favorito, no, ya no te queda, ponte un short que te quede. Y yo me quedé pensando: está chiquita, pero qué bueno. Si usted, mi hermano, leyera el libro que le recomiendo de Pastoreando el Corazón de sus hijos, aprendería que los hijos chiquitos no tienen edad para decir cómo se van a vestir ellos. Es como si tu hijo le dice: quiero ocupar una pistola. ¿No quieres ocupar? No, uno le va formando: no, hijo, ese pantalón no se te ve bien, esa blusita tan chiquitita, no, corazón. Pero es que mis amigas se visten así. Sí, tus amigas se visten así, pero tú no. Y entonces ahí formando, porque los niños chiquitos no tienen capacidad, así como no tienen capacidad de elegir la comida que se van a comer, porque van a elegir chucherías y será para su mal, de la misma manera no pueden tener ahorita la capacidad de elegir. A lo mejor el color, pues ese color. Pero mamá, es que a mí me encanta este vestidito chiquititito. No, hija. Y que nosotros formemos una generación diferente, mis niñas. No porque todas en el Face enseñen todo, significa que es lo de moda, que es lo bueno, que es lo wow. No porque todas enseñen, digan: la que tiene más likes es la que más enseña. Sí, pero ni cobra. Anteriormente las que enseñaban cobraban, ahora enseñan, ni les cobran. He visto muchachitas bailando así, mire, poniéndose el celular aquí, y yo: santo es el Señor. Y digo: es una niña, chica o jovencita, pero ¿por qué que la tienen que ver todos? ¿Por qué? Si es una señorita, una muchachita que su papá la debería de cuidar y proteger y decir: no, hija, ¿por qué te gusta que los hombres despierten sus instintos? No, mi amor, necesitas cuidarte. Y los padres necesitan cuidarlas.
una vez yo soy mucho con mi hija, que la protejo mucho. Entonces, por ejemplo, no, que préstamela tantito porque voy aquí en la esquinita, no, nada más aquí, no. Y yo trato de ser amable, pero a mí no me gusta. No, porque si mi hija llega a necesitar algo, nadie la va a defender como su mamá la leona, ¿no? Me la llegan, me aviento, muerdo, lo que sea, arranco los pelos, ¿no? Pero entonces, digo, y es que tantito me la llevo, inclusive nosotros la llevamos a clases de pintura y clases de piano, entonces, y se queda ahí en una casa, pues su papá y yo nos pusimos ahí afuera una mesa y estamos ahí, trabajando afuera de la escuelita, porque todavía no los conozco bien y es una casa. Yo no voy a dejar a mi hija nomás, la van a cuidar, sí, quédesela, no. Le llega a pasar algo y ¿de quién es la responsabilidad? Una vez mi hija me dijo cuando fue a la escuela, mamá, estaba más chiquita, me dijo, mamá, me estaban pateando mis amiguitos, y yo dije, ¿dónde está mi mamá? Y yo sentí que se me partió el corazón. Entonces yo dije, si mi hija algún día me llega a decir, mamá, me estaban haciendo esto, ¿tú dónde estabas? O a tu papá, o mi papá, ¿dónde estaba? Yo me muero. Entonces, yo digo, no, Señor, yo sé que el Espíritu Santo y el ángel acampan alrededor de mis hijos, pero también Dios me dio cerebrito para cuidar y proteger lo que Dios me concedió y me entregó. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde se fue su hija? ¿Quién sabe? Creo que anda con un amigo, una amiga. ¿Cuándo regresa? He escuchado personas que no saben en dónde están sus hijos, que se les olvida ir por ellos a la escuela, que los dejan sin desayunar. Hija, ¿ya desayunaste? Hay una muchachita que trabaja conmigo, siempre la ando regañando porque le digo a su hija, le digo, ¿ya desayunó tu niña? Sí, ya. Le pregunto a su niña, ¿ya desayunaste? Le digo, oye, ¿por qué no le has dado de desayunar a tu hija? No, pues es que sí le di. Le digo, no, los niños no mienten, tú mientes, pero los niños no mienten. Le digo, dale de desayunar. Le digo, vas a trabajar hasta las 3:30 o 4 que te vas, y en ese momento tu hijo no va a comer nada. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces es una herencia que Dios te dio y que la debes cuidar. Ahora, vi en Facebook una publicación que decía, ¿qué enseñanza te dejó tu padre? Y entonces me puse de chismosa a leer los comentarios, y unas enseñanzas muy bonitas, y otros decían, me enseñó abandono, me enseñó que no le importaba, me enseñó que es más importante una mujer, me enseñó que así. Y entonces yo decía, si mi hija me preguntara, o si le preguntaran a mi hija, ¿qué enseñanza te dejó tu madre? ¿Qué le diría? ¿Qué enseñanza te ha dejado tus padres? Y usted, mis hermanos, ¿qué enseñanza le han dado a sus hijos? ¿Qué enseñanza? Porque yo veo a mi esposa le cuesta trabajo hablar, no le gusta mucho hablar, como a todos los hombres, porque yo sé que a muchos hombres no les gusta mucho hablar, y por lo tanto le dejan la educación a la mamá. Deja que la mamá enseñe, y la mamá en parte sí, es la labor de enseñar y educar, pero ¿cuántas veces usted como varón se ha ido con su hija y le ha preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y platicar con ella de tal manera que usted le aconseje. Las muchachitas que andan enseñando todo, la mayoría de veces no tienen un papá que les dice, hija,
Eso provoca instintos en los hombres que te pueden seguir y te pueden hacer un daño irreparable. Cuídate. No vale la pena los 1500 likes. Si te llega a pasar algo, nunca en tu vida volverás a ser igual. ¿Y de qué te van a valer? Ni te acordarás del celular. No vale la pena. Algún día, además esos que despiertan los instintos, no te aman puramente. Un hombre de Dios te va a amar puramente, en santidad, no despertando unos instintos animales. Yo me acuerdo que cuando era chica, había un señor que era un cochino, que en las mañanas me venía aquí a rondar. Uy, a mí me daba un miedo. Una vez me pegó una correteada en su bicicleta y yo sentí que me moría. Y no estaba el Facebook de las fotos ni nada. Ahora imagínate que provoques en un hombre instintos y que te siga y que te haga cosas feas. Cuídense, niñas, y cuiden ustedes, mamás, a sus hijas. He visto niñas chiquitas bailando el reggaetón así. No saben ni siquiera lo que significa tanto. Y su mamá, la chamaca. Y yo, santo es el Señor. Y los hombres, mire, con una niña que ni siquiera ha llegado al desarrollo. No, mis hermanos, les robas su infancia. Ahora, reyes y reinas de su casa, enseñamos sabiduría a nuestros hijos. Ahora, Jesús dijo que aquel varón que es sabio, dice que cerca su casa, ¿no? Aquí me huele como un lobo. O las mamás, ¿no? Aquí me huele como que está medio, ¿no? Cerco. Ay, la niña que decida, ya tiene edad. No, no tiene edad. Cuida a sus hijos. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche, pero debe pedirla con fe, sin dudar. Después dice, el versículo 7, dice, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Ahora dice, en mis oraciones matutinas, algo que yo siempre le pido al Señor es sabiduría. Siempre le digo, Señor, dame más sabiduría. Sabiduría para edificar mi casa. Sabiduría para ser una mujer que toma sabias decisiones. Sabiduría para educar a mi hija. Sabiduría para ser una buena esposa. Sabiduría, dame sabiduría, Señor. Ilumina mi camino. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habría muchas confusiones. Y entonces yo le digo, yo no quiero estar entre los que nos confundimos. Yo quiero estar entre los que son sabios. Y por eso pido sabiduría siempre. Ahora, en tus oraciones matutinas, ¿qué es lo primero que pides? Porque yo tengo un orden para pedir. Yo primeramente siempre pido por mi casa. Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre mis pertenencias, sobre mi esposo, sobre mi hija, la sangre de tu Hijo sobre todo lo que está aquí, la sangre de tu Hijo sobre nosotros. Yo siempre pido primero por mi casa. Señor, mi esposo, cuídalo, protégelo, líbralo de la mujer extraña, líbralo, Señor, de que su corazón se desvíe. Guarda, Señor, yo siempre oro por mi familia, siempre primero. Antes que cualquier otra cosa, yo bendigo a mi hija, bendigo a mi esposo, bendigo a mi familia, siempre.
y después pido por su iglesia y después pido por oferta hotel. Entonces tengo ya sí mis estructuras, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo siempre digo que me dirija, pero yo siempre pido así, porque yo quiero proteger mi familia, siempre. Ahora, mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha orado por sus hijos y por su familia? ¿Cuántas veces? Vamos, la Biblia dice en Apocalipsis 5:8, que es lo mismo que vimos la vez pasada. Apocalipsis 5:8 dice: al hacerlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué dice? Que son las oraciones del pueblo santo. Y Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel con un incensario de oro vino y se paró ante el altar. Allí se le entregó una gran cantidad de incienso para que lo mezclara con las oraciones de todo el pueblo de Dios, y lo ofreció sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice: y el humo del incienso y las oraciones que el ángel derramó en el altar ascendieron a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le va a estar recordando a Dios a tus hijos? Tus oraciones. Pero si tú nunca has orado, no tienes, yo le digo al Señor que mi copa de las oraciones de mi familia esté llena, de tal manera que empecemos a tener dificultades y tú digas: me huele a incienso. La oración que se anticipa al mal. Imagínese, mi hermano, yo desde ahorita le estoy orando al Señor: Señor, ayuda a mi hija a que tome una decisión correcta con la persona con la que se va a casar. Desde ahorita, mire, para que tenga así, porque después de Cristo, la decisión más importante es quién va a ser el compañero de tu vida. No es a la ligera, el que sea. Porque una vez el Señor me dijo: piensa y haz pensar a las muchachitas que no solamente van a tener un esposo, sino van a tener un padre. Y entonces, y a los hombres, no solamente vas a tener una esposa que esté re bonita, vas a tener una madre. Imagínate que le escojas a tus hijos una mujer que no se haga cargo de ellos. Y que te digan: ¿por qué me escogiste a esta papá, o a este mamá, o a esta mamacita? Entonces, la decisión más importante de tu vida y que no se puede tomar con ligereza es quién Dios tiene para ti, para que te ayude a cumplir con tu propósito en esta tierra, para que te cuide y cuide de tus hijos, o para que te equivoques y no cuide ni de ti ni de tus hijos. Por eso la Biblia dice: engañosa es la hermosura. La mujer que teme al Señor, o el varón que teme al Señor, ese ha de ser alabado. Ahora, ¿de qué les va a servir a los muchachitos o las muchachitas tener una supermodelo que no haga nada? O una supermodelo que ande ahí viendo a otros más guapos que tú. ¿O a qué le conviene a una muchachita tener un hermoso aquí de aparador que no trabaja, y uno de aparador que anda viendo a ver qué otra está mejor que tú? La mujer y el varón que teme al Señor, ese ha de ser alabado. Ahora, ¿cuánta oración tienen tus hijos, mis hermanos? ¿Cuánta oración tienen tus hijos? Vamos a primera de Timoteo 5:5. Está hablando de las viudas, pero yo creo que tiene mucho que ver también con las mujeres de ahora, ¿no? Dice: la viuda que ha quedado enteramente sola acude a Dios en busca de ayuda y pasa día y noche en oración y súplica.
Pero la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárguenles a todos estas reglas para que no tengan de qué acusarlos. El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. Versículo 10. Tiene que haberse labrado una sana reputación, hablando de las viudas, por sus buenas obras, como por ejemplo dice, haber educado bien a sus hijos, haber sido hospitalaria, haber lavado los pies de los que son del pueblo santo, haber brindado ayuda a los que sufren y haber sido bondadosa en todo. Dice, después dice, las viudas más jóvenes no deben figurar en esta lista, porque lo más probable es que más adelante se dejen llevar por sus deseos, se alejen de Cristo y se quieran casar. Así serán culpables de haber faltado a su compromiso anterior. Además, se acostumbran a estar ociosas, a andar de casa en casa y se vuelven perezosas, chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Entonces aquí no lo pensemos como las viudas, pensémoslos como las mujeres. Dice, la mujer debe educar bien a sus hijos, hacerse caso de su familia, estar haciendo lo que debe de hacer. Dice, porque cuando se desvían, ¿qué dice? Se acostumbran a estar ociosas, a andar de casa en casa, se vuelven perezosas, chismosas, entrometidas y hablando de lo que no deben. Entonces, dice que las mujeres necesitamos ser sabias y los varones necesitan ser sabios. Mis hijos, algún día tú te vas a casar y necesitas, si a lo mejor ahorita tú dices, mi familia no es la familia que yo hubiera querido, tienes esperanza, porque puedes formar una familia que estará que si la escoges correctamente conforme al diseño de Dios, tendrás para siempre una buena familia. Así que no es que ahorita digan, no, pues yo no tengo papás buenos y pues ahora ya ni modo, ya, pues ya que no. Tú puedes decir, no, yo tengo esperanza. Algún día voy a formar una familia y esa familia yo quiero que esté en base al diseño de Dios para que siempre sea yo feliz con mi familia preciosa. Y los varones necesitan ser educados a saber qué mujer van a escoger. Y fíjense, no me acuerdo si fue mi mamá la que me dijo, creo que sí, o no me acuerdo si fue mi hermano, no me acuerdo, pero me dijeron una vez, para el rato, los muchachos escogen a cualquiera. pero para el matrimonio escogen a una mujer que no tenga mal testimonio. Y eso es verdad, porque yo tengo una amiga bien bonita y es muy bonita, pero es muy parrandera. Le gusta andar en fiestas, en y entonces ella ha tenido relaciones serias, pero lo chistoso es que cuando ella piensa que ya se van a casar con ella, el muchacho la deja y se casa con otra. Y entonces yo decía, pero Señor, ¿por qué si es bonita, trabajadora? Pero los muchachos buscan una muchachita seria para algo serio. Entonces, mis niñas, no pueden andar en boca de todos los muchachos, porque cuando los muchachos son los que no tienen a Dios en su corazón, son muy habladores. Entonces van a decir cosas que hicieron contigo que a lo mejor ni son ciertas, pero como están ardidos, las van a decir. Y entonces necesitas procurar tu pureza. Y los papás necesitan procurar la pureza de sus hijas.
hablar con ellas, decirle, no hija, cuídate, vístete bien. Y las mamás, hija, mis hermanas, si nosotras ya pasamos por eso, si tú como mujer tuviste un matrimonio fallido y que no eres feliz con el esposo que escogiste, ¿por qué no pasas tiempo aconsejando a tu hija diciéndole, hija, mira mi ejemplo? Yo me equivoqué y me casé con alguien que no valía la pena y mira cómo estoy sufriendo. ¿Por qué escoges mal? Escoger bien. Ahora, vamos a ir por último a 1 Corintios 3:6. Dice la palabra del Señor: mi tarea fue sembrar la semilla y la de Apolos fue regarla, pero Dios fue el que permitió que germinara. Versículo 10. Dios en su bondad, escuchen padres sobre todo, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento: oro, plata y piedras preciosas, o bien madera, heno y hasta hojarasca. Fíjese lo que pasa. El día del juicio se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa, pero si a su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como quien escapa del fuego. Va a llegar un día en el que tus hijos van a tener que tomar decisiones, y dependiendo de cómo construiste en ellos, será el juicio. Porque aquí dice: el día del juicio se sabrá qué materiales han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa. Pero si a su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como quien pasa por fuego. Hay un día de juicio, hay un día. Por eso nosotros, mis hermanos, no debemos tener a nuestros hijos tanto en una burbuja como de necesitamos prepararlos para cuando salgan, ellos se sepan comportar de manera correcta y sepan tomar las decisiones correctas en base a los principios. Yo me acuerdo que una vez mi cuñado, que fue el que andaba un poco desviado, que andaba tomando y eso, dice que él, cuando iba a empezar así a tomar, él se acordaba de los consejos de sus papás. Y yo me acuerdo que cuando yo también andaba ahí en el Chincuale, que no conocía a Dios, yo me acuerdo que me acordaba de lo que me decía mi mamá. Entonces, cuando iba yo a alguna fiesta y me daban una cervecita o algo así, yo decía, no, porque mi mamá dice que los que toman se vuelven borrachos, y luego si me vuelvo borracha y me hacen algo. Yo me acordaba de lo que me decía mi mamá. Y mi mamá luego me decía, no te juntes con las pelangochas, así me decía, porque si te juntas con las peores te vas a volver la peor. Júntate con las inteligentes, con las que sacan buenas calificaciones. Y entonces ya yo decía, sí, es cierto, mamá, ¿no? Y entonces siempre me acordaba de los consejos que me decía.
Pero si tu hijo no tiene ni un consejo, ¿de qué se va a acordar? Me dijo mi amiga que los que toman, o me dijo mi amiga que las que fuman se ven cada vez más chidas, más en la moda. Entonces, a ver, pásame uno. Me veo más chida. Me dijo mi amiga que mientras más te pongas y más te van a ver, entonces me voy a poner más para que me vean. ¿De qué se va a acordar tu hija o tu hijo? De los consejos que le diste o de lo que le dijeron sus amigos, porque tú no le diste ni uno. Entonces, aquí dice, unos construyen con oro. Dice, uno es el que siembra la semilla, pero otro es el que la riega. Nosotros sembramos una semilla, pero ustedes son encargados de regarla. Yo puedo decirle a sus hijas, muchachitas, vístanse correctamente, pero si usted dice, ese vestido se te ve bien, a ver si te subes un poco más o te pones un poco. Mis hermanos, por más que yo les diga a sus hijas, uno es el que siembra, pero hay uno que tiene que regar, y esa es la labor de los padres. Dice, uno es el que siembra y otro es el que riega. Ahora, aquí dice que el que construye, está hablando del que riega. Dice, el que construye, algunos construyen con hojas, y cuando viene el día del juicio sale a relucir su obra. Sale a relucir su obra. Si tú le construiste mal a tus hijos, van a tomar malas decisiones. Dice, en el día del juicio sale a relucir la obra de cada uno. Algunos construyeron con oro y su obra fue perdurable. Otros construyeron con hojas y su obra se cae. Dice, ¿se salvará? Sí, se salvará, pero no tendrá recompensa. Será como el que pasa por el fuego. Por eso necesitamos construir con oro, piedras preciosas, para que cuando tu hija se encuentre en la disyuntiva de que un chamaco le dice, me acuesto contigo, y no importa, y tu hija dice, está en el día del juicio, ¿con qué le construiste? ¿Con hoja o con piedra preciosa? Para que ella diga, no, mi mamá dice que hasta el matrimonio, que yo necesito mantenerme pura, porque algún día un varón va a pagar el precio por ti. Algún día él te va a poner un anillo, no te va a decir, me acuesto contigo y te dejo después con el corazón destrozado y hablo mal de ti. Algún día alguien te va a decir, mira, yo te amo y te pongo un anillo y te pongo una casa y voy a permanecer fiel a ti. Pero ¿qué pasa si ese varón después se entera que anduviste con uno, con otro y con otro y con otro? Entonces ese varón no se va a fijar en ti y puede ser que sea el que Dios había destinado para ti. Por eso la Biblia dice, en el día del juicio se va a ver con qué construyó cada padre. Cuando tu hijo vaya a tomar una decisión, va a decir, ¿qué consejos, qué hay, cuánto de oración tiene tu hijo? Para que él pueda decidir de manera correcta. Y entonces habrá un día del juicio, padres, donde estarán ahí y donde un día Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con la familia que yo te entregué? Entonces dice, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, el hombre sabio contra el hombre insensato, el hombre sabio, su casa permaneció firme, pero el insensato, su casa, dice, fue destruida y fue grande su ruina. Y entonces en el día del juicio, en el día del juicio, que nosotros, mis hermanos, podamos decir, Señor, yo hice mi parte, yo aconsejé, yo tengo oración, yo cuidé de mi familia. Mujeres, usted y yo necesitamos ser sinceras y decir cuántas veces ora por el varón que Dios le dio.
¿Cuántas veces dejamos tantito la camita que estamos recalientitas y nos paramos y arrodillamos y decimos: Señor, guarda a mi esposo de la mujer extraña, guarda a mi esposo, Señor, de que sus ojos se desvíen, de que su corazón? ¿Y cuántas veces su esposo puede estar oprimido y usted durmiendo? Ni siquiera se para a decir: Señor, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas es cancelada. Este es mi hogar, esta es mi casa, Señor, estos son mis hijos. ¿Cuántas veces pelea por sus hijos, por su esposo? ¿Cuántas veces varones pelean por su familia? No, Señor, aquí el diablo no entra, aquí mis hijos no me los roban, Señor, en el nombre, guarda a mi esposa, líbrala de que su corazón sea engañado, líbrala de los hombres extraños también. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuánto incienso hay en su lámpara? ¿Cuánto incienso está en la copa del Señor? Porque puede que el Señor diga: les va a pasar, busque el incienso, y usted mire, y su hijo o su hija en el día del juicio, y usted, mi hermano, no sea honesto conmigo, sea honesto con usted mismo. ¿Cuántas veces ora por sus hijos? ¿Cuántas veces les aconseja? ¿Cuánto hay de incienso? ¿Cuánto tiempo de calidad pasa con sus hijos, con su hija, con su familia, con su esposo? Usted sea sincero con usted mismo y diga: Señor, si nosotros hemos sido descuidados, dice la Biblia que los ojos del Señor ven toda la tierra y están buscando aunque sea un justo. Por un justo, dice que le dijeron: por un justo no destruirás la tierra. Bueno, si encuentro tan solo uno, pero no encontró. En una familia, aunque sea por uno, que esté intercediendo ahí, por uno no los destruiré. Pero cuántas veces el diablo te pone una serie bien entretenida, y las 12 y la 1 y media, y al otro día te paras y no haces nada de tus labores porque estás cansado, porque ya no oraste, ya no leíste la Biblia, no tienes, ni siquiera puedes decirle a tus hijos una palabra de Dios porque ni tú la tienes, porque no pasaste tiempo con el Señor. Porque el diablo te pone distracciones, te pone entretenimiento, te pone cosas. Ya no oramos, no buscamos del Señor, no hacemos nada. Y entonces tus hijos descuidados, tu familia descuidada. Mujeres, oren por sus esposos. Y varones, oren por sus esposas. Dice: donde 2 o más reunidos en mi nombre, pues ahí está tu pareja, ahí voy a estar yo. Tú cubriéndole la espalda. Si tu esposo empieza a decaer, no, Señor, en nombre de Jesús, Señor, líbralo, ayúdalo, guarda. Mi hermano, no hay nada, no hay demonio que se interponga en la oración de una mujer por sus hijos, por su familia. Cada día, todos los días. No podemos dejar una brechita abierta, no. Ahí resguardando, protegiendo nuestra familia. Lo más valioso que Dios nos concedió es nuestra familia. Eso es lo más valioso que tenemos de parte de Dios y necesitamos cuidarlo. Comprométase, mi hermana, mi hermano, comprométase a orar por su familia, a orar por sus hijos, a pasar tiempo de calidad con ellos, a hablarles y a decirles cómo es la vida, cómo es la vida.